Hay una pregunta que el mundo del tenis lleva meses evitando hacer en voz alta. Una pregunta incómoda, casi dolorosa, que muchos piensan pero pocos se atreven a formular. ¿Y si la mayor amenaza para la carrera de Carlos Alcaraz no es Jannik Sinner? ¿Y si no es la presión, ni las lesiones, ni el desgaste mental de estar siempre en la cima? ¿Y si la mayor amenaza viene de dentro? ¿Y si viene precisamente de la persona que más dice quererlo? Porque hay un dato que en las últimas semanas ha empezado a circular entre los aficionados con una mezcla de tristeza y rabia. La lesión de muñeca que tiene a Carlos Alcaraz fuera de las pistas no es una lesión cualquiera. Es, según los propios médicos, una de las más peligrosas que puede sufrir un tenista profesional. Pregúntale a Juan Martín del Potro lo que significa perder la muñeca. Pregúntale lo que significa ver cómo una lesión así te roba meses, torneos, años y, en el peor de los casos, una carrera entera que apenas había empezado. Del Potro tenía 30 años cuando la muñeca lo dejó fuera definitivamente. Carlos Alcaraz tiene 23. Y entonces hazte la pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Podría haberse evitado esto? ¿Alguien en el entorno de Carlos estaba mirando hacia otro lado cuando no debía? ¿Alguien tomó decisiones pensando en el dinero de la próxima temporada en lugar de en la salud del jugador? Hoy no vamos a señalar a nadie sin pruebas. Pero sí vamos a hacer algo que los grandes medios llevan semanas evitando: poner sobre la mesa todos los datos, todas las declaraciones y todos los precedentes. Porque esta historia ya la hemos visto antes, tiene nombres, tiene fechas y tiene un final que a ningún aficionado al tenis español le gustó. El nombre es Arantxa Sánchez Vicario. Y si crees que aquello no puede repetirse, quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar hoy te va a hacer pensar mucho. Para entender qué está pasando hoy con Carlos Alcaraz hay que volver al principio. No al momento de la ruptura con Ferrero, sino mucho antes. Hay que volver a cuando Carlos tenía 15 años y llegó a la academia de Juan Carlos Ferrero en Villena, siendo prácticamente un niño. Sí, un chico con un talento descomunal, sí, pero también con toda la fragilidad de quien acaba de salir de casa por primera vez. Y ahí estaba Ferrero, no solo como entrenador, sino como guía, como figura de referencia, como la persona que cada mañana le decía cómo trabajar, cómo competir y cómo gestionar el peso brutal de ser una promesa que el mundo entero observa. Durante 7 años, esa relación funcionó de una manera que muy pocas veces se ve en el tenis profesional. 6 Grand Slams, más de 280 victorias, el número 1 del mundo con apenas 19 años, y una conexión entre entrenador y jugador que muchos describían como casi paternal. De hecho, el propio Alcaraz lo dijo públicamente: Ferrero era como un segundo padre para él. Y esa frase, que en su momento sonó a elogio, hoy resuena de una manera muy distinta. Porque cuando ya tienes un padre que quiere controlar cada decisión de tu carrera, tener una segunda figura paterna a tu lado se convierte, inevitablemente, en una fuente de tensión. Y ahí es donde empiezan a encajar las piezas. Voces muy cercanas al entorno de Alcaraz llevan meses dejando caer el mismo mensaje. Kiko Navarro, su primer entrenador, fue directo. Él cree que la decisión de apartar a Ferrero no la tomó Carlos. Carlos Santos, otro de sus técnicos históricos, dijo algo todavía más revelador: no se llegó a un acuerdo económico, y cuando uno solo quiere ganar dinero, él, y que los otros no ganen más, las relaciones se rompen. No señaló a nadie con nombre, tampoco hizo falta. Y Feliciano López, con la preocupación visible en la cara, lanzó una advertencia que hoy suena casi profética: no sé si Carlos va a estar mentalmente preparado sin Ferrero. Todos miraban al mismo sitio. Todos señalaban la misma dirección, pero nadie se atrevía a decirlo con todas las letras, y mientras tanto, en el circuito, el run run no para. Porque cuando voces tan distintas, con experiencias tan distintas, y desde posiciones tan distintas, coinciden en el mismo punto, ya no es casualidad, es un patrón. Y ese patrón nos lleva directamente al siguiente capítulo de esta historia. Hay algo que los analistas deportivos rara vez se atreven a analizar porque se mete en un terreno incómodo, casi privado. Pero cuando la evidencia se acumula durante meses, ya no se puede ignorar. ¿Qué pasa cuando el padre de un deportista empieza a ver al entrenador de su hijo no como un aliado, sino como un rival? Piénsalo desde esa perspectiva. Carlos Alcaraz padre es un hombre del tenis, exjugador, director deportivo, fundador de una academia. Un hombre que dedicó su vida a construir el proyecto de su hijo desde cero. Y de repente, cuando ese proyecto explota a nivel mundial, cuando Carlos se convierte en el número 1 más joven de la historia, en campeón de Grand Slam, en una superestrella global,
¿Quién recibe el crédito? ¿Quién aparece en las entrevistas? ¿Quién se sienta en el banquillo? Juan Carlos Ferrero, el hombre que convirtió al niño en campeón, el hombre al que Carlos llama segundo padre en público, el hombre que tiene una academia propia, un nombre propio y una autoridad propia dentro del proyecto. Y eso, para alguien que siente que ese proyecto le pertenece, puede resultar insoportable. No lo decimos nosotros, lo están insinuando cada uno a su manera, personas que conocen a esta familia desde dentro. Varios comentaristas coinciden en algo que cada vez resulta más difícil de ignorar. Al padre de Alcaraz le pudieron los celos. No los celos de un padre celoso en el sentido sentimental, sino los celos de un gestor que veía cómo otra figura ganaba poder, influencia y autoridad sobre su proyecto. Y cuando las negociaciones del contrato llegaron a su punto crítico, cuando Ferrero presentó sus condiciones que él consideraba justas después de 7 años construyendo al número 1 del mundo, el entorno de Carlos respondió con un portazo, y Carlos, joven, leal, profundamente familiar, no abrió la boca, porque ese es quizá el detalle más doloroso de toda esta historia. Todos los que conocen a Carlos Alcaraz dicen lo mismo. Él no quería romper con Ferrero. Lo fue con Navarro, lo fue con Ferrero, no es un jugador que corta cabezas. Pero hay decisiones que ya no dependen de él. Y hay un momento en la carrera de cualquier deportista en el que la lealtad familiar deja de ser un escudo y se convierte en una jaula. La pregunta es si Carlos Alcaraz ya ha llegado a ese momento. Y eso nos lleva directamente al precedente que más miedo da. El precedente que en España ya vivimos una vez, y que acabó en tragedia. Si quieres entender lo que puede pasarle a Carlos Alcaraz, no hace falta inventar escenarios, solo hace falta recordar. Recordar a una tenista española que fue número 1 del mundo, que ganó 4 Grand Slams, que fue durante años la mejor del circuito y que terminó en los tribunales, arruinada, peleando contra su propia familia para recuperar lo que era suyo. Arantxa Sánchez Vicario, una historia que todavía duele en el tenis español, y que hoy, con todo lo que está saliendo a la luz sobre el entorno de Alcaraz, resulta imposible no comparar, porque el patrón es casi calcado. Una figura deportiva con un talento excepcional, una familia que toma el control absoluto de su carrera y de sus finanzas, un entorno que aleja a las personas que podrían dar una voz independiente, y un deportista joven que confía ciegamente en los suyos porque es lo más natural del mundo, porque ¿en quién vas a confiar si no puedes confiar en tu familia? El problema es que cuando el dinero entra en juego en cantidades gigantescas, cuando hablamos de 19 millones de dólares en premios en una sola temporada, cuando los patrocinadores y los contratos y los porcentajes se convierten en el centro de todas las decisiones, la dinámica familiar cambia, y no siempre para bien. Carlos Alcaraz tiene 23 años, tiene 7 Grand Slams, tiene toda una carrera por delante, pero también tiene ahora mismo una lesión de muñeca que los médicos comparan con la que destruyó la carrera de Del Potro. Y mientras el mundo debate sobre yates y sobre Ferrero y sobre Sinner, hay una pregunta que casi nadie se hace. ¿Quién está velando realmente por los intereses de Carlos? ¿Quién en su entorno más cercano está pensando en el Carlos de dentro de 10 años, el contrato de la próxima temporada? Porque Ferrero lo hacía. Ferrero era la voz que decía que no cuando había que decir que no. Ferrero era el filtro entre el talento de Carlos y las presiones externas. Ferrero era, en sus propias palabras, quien lo educaba como a un hijo, y ahora Ferrero no está. Y la pregunta que el tenis lleva meses haciéndose en voz baja, ya no puede esperar más. Y mientras todo esto ocurre, Juan Carlos Ferrero habla con una calma que descoloca, habla sin rencor visible, sin acusaciones directas, sin guerras declaradas, pero habla, y cada declaración que hace añade una pieza más al puzzle. Dice que sería maravilloso entrenar a Sinner. Dice que sigue creyendo que Carlos es mejor que el italiano, un 55% frente a un 45%. Dice que le escribió cuando ganó en Australia, cuando conquistó Doha y cuando llegó la lesión. No parece un hombre con sed de venganza. Parece un hombre que sigue queriendo a Carlos, pero que ya no puede hacer nada por él. Y ahí está el verdadero drama, no en el yate, no en los millones, no en si Ferrero acaba sentado en el banquillo de Sinner. El verdadero drama es un chico de 23 años, con el talento más extraordinario que ha dado el tenis en décadas, atrapado en una estructura donde las decisiones más importantes de su carrera no siempre las toma él. Un chico que necesita sonreír para ganar, que necesita confianza,
que necesita sentirse protegido y que ahora, por primera vez en mucho tiempo, no tiene a su lado a la persona que mejor sabía cuándo apretar y cuándo frenar. El tiempo dirá si esta ruptura fue un error del que todavía se puede volver. Hay quien dice que la puerta no está cerrada del todo, que algún día, cuando Carlos sea más dueño de sus propias decisiones, cuando el ruido se apague, los caminos podrían cruzarse de nuevo. Ojalá sea así, porque el tenis necesita a un Alcaraz completo, no a un Alcaraz gestionado. Y la historia, que tiene una memoria brutal, ya nos ha enseñado más de una vez lo que pasa cuando el dinero y el control se imponen sobre el talento. Arantxa lo sabe, Del Potro lo sabe, y ahora nos toca a todos esperar para ver si Carlos Alcaraz aprende la lección a tiempo, o si dentro de unos años recordaremos esta etapa como el principio del fin de una de las carreras más brillantes que ha dado este deporte. Y ahora quiero tu opinión. ¿Crees que el padre de Alcaraz está perjudicando la carrera de su hijo? ¿O piensas que es el único en quien Carlos puede confiar de verdad? ¿Y la lesión de muñeca? ¿Simple mala suerte o señal de que algo en la gestión de su carrera no está funcionando? Te leo en los comentarios. Y si quieres seguir el análisis más honesto del tenis profesional, sin humo y con contexto, suscríbete a Tenis al Límite y activa la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo.